La primera embarcación iraní cruzó la proa del portaaviones a las 4 horas y 19 minutos de la madrugada. No fue un accidente. A una distancia de 180 metros, lo suficientemente cerca como para que los vigías del USS Ronald Reagan pudieran distinguir a simple vista las siluetas de la tripulación a bordo. Una lancha de ataque rápido de la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica cruzó a toda velocidad la estela del portaaviones, obligando al buque de 104.000 toneladas a ordenar parada total de máquinas para evitar la colisión. Para cuando los motores respondieron y los oficiales de cubierta evaluaron lo que estaba ocurriendo, 4 embarcaciones iraníes más habían emergido de la oscuridad y se aproximaban desde distintos rumbos. El oficial de guardia en el puente del Reagan tomó la decisión a las 4 horas y 20 minutos. Zafarrancho de combate, toda la tripulación a sus puestos de batalla. El anuncio resonó a través de 25 cubiertas y 332 metros de buque de guerra. En 90 segundos, 5.000 personas estaban en movimiento. La pregunta que golpeó al comandante del grupo de ataque en el momento en que llegó al centro de dirección de combate no era una simple cuestión táctica, era una pregunta con peso estratégico vinculado a cada posible respuesta. ¿Qué haces cuando 5 lanchas de ataque rápido iraníes intentan encercar a un portaaviones americano? Esta es la reconstrucción completa. Y la respuesta es más complicada de lo que podrías esperar. Para entender por qué la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica intentaría esta operación contra un portaaviones en lugar de contra un destructor, un buque de reabastecimiento o un buque comercial, como habían hecho en operaciones de encercamiento anteriores, hay que entender qué pretendían lograr y qué creían que podían lograr. La doctrina de encercamiento de la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica es fundamentalmente una herramienta de señalización política. Está diseñada para demostrar capacidad, generar vergüenza en el adversario, producir imágenes y vídeos y sondear los límites del umbral de respuesta del enemigo. Contra un destructor de 5.000 toneladas, el encercamiento crea riesgo táctico y presión psicológica sobre la tripulación. Contra un portaaviones de 104.000 toneladas, el riesgo táctico para el buque en sí es prácticamente nulo. 5 lanchas rápidas no pueden amenazar a un portaaviones de clase Nimitz de ninguna manera militarmente significativa. Pero las imágenes de 5 lanchas de ataque rápido iraníes rodeando a un portaaviones de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico, imágenes que los propios miembros de la tripulación de las lanchas podían capturar con teléfonos inteligentes y transmitir a los medios estatales iraníes en cuestión de minutos, valen más que cualquier resultado táctico. Es un evento propagandístico de primer orden. Le dice a cada audiencia regional y a cada observador internacional: podemos hacer esto. Podemos rodear el símbolo más poderoso del poder militar americano en aguas internacionales frente a las cámaras. Y no hay nada que vayáis a hacer al respecto. Ese era el objetivo. No dañar al portaaviones, humillarlo. La operación de la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica había sido diseñada en torno a una evaluación específica del umbral de respuesta americano, que la Armada de los Estados Unidos, enfrentada a la elección entre escalar contra pequeñas embarcaciones que no habían disparado armas y aceptar la vergüenza política de las imágenes, aceptaría las imágenes. Los iraníes habían observado años de respuestas americanas a las provocaciones de su marina y habían concluido que el coste político de la escalada en el Golfo superaba sistemáticamente los beneficios tácticos de una respuesta contundente a la agresión por debajo del umbral. Esa evaluación era en gran medida acertada, pero no había tenido en cuenta completamente una variable: los escoltas del portaaviones. El grupo de ataque del Reagan en el Golfo Pérsico incluía al USS Lake Erie, un crucero de clase Ticonderoga y 4 destructores de clase Arleigh Burke, el USS Truxtun, el USS Bulkley, el USS McFall y el USS Farragut. En la formación estándar del grupo de ataque, estos buques estaban posicionados en un perímetro alrededor del portaaviones a distancias que proporcionaban defensa aérea y de superficie por capas.
El destructor más cercano a la posición actual del portaaviones, el USS Truxtun, se encontraba aproximadamente a 4,2 millas náuticas al suroeste cuando la primera embarcación iraní cruzó la proa. A 4,2 millas náuticas, con el Reagan en parada total, el Truxtun no estaba interpuesto entre las lanchas iraníes y el portaaviones. La formación de encercamiento había sido sincronizada y posicionada específicamente para esta geometría. Las embarcaciones iraníes habían cerrado sobre el portaaviones desde el noreste, la dirección menos cubierta por el perímetro de destructores durante el cambio de rumbo programado del portaaviones. El cambio de rumbo era una maniobra de navegación rutinaria realizada a intervalos predecibles como parte del patrón de operaciones de vuelo del portaaviones. Si la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica tenía inteligencia sobre el calendario de cambios de rumbo del portaaviones, obtenida a través de inteligencia de señales, análisis de patrones de datos de tránsitos anteriores u otra fuente, era una pregunta que la revisión de inteligencia posterior al incidente no pudo responder de manera definitiva. La sincronización del encercamiento con el cambio de rumbo y la aproximación desde la brecha del perímetro fue o extraordinariamente buena suerte o el producto de un reconocimiento previo detallado. La evaluación de la comunidad de inteligencia se inclinaba hacia el reconocimiento, pero no pudo confirmarlo. El Truxtun aceleró hacia la posición del portaaviones inmediatamente al escuchar la transmisión de zafarrancho de combate del Reagan. A 30 nudos, tardaría aproximadamente 8 minutos en llegar junto al portaaviones. 8 minutos durante los cuales los propios recursos defensivos del portaaviones eran responsables de hacer frente al encercamiento. El equipo del puente del Reagan se encontraba ahora en una situación que la doctrina naval no cubría con claridad. Las reglas de enfrentamiento para el Golfo Pérsico estaban calibradas en torno a la amenaza de ataque. Proporcionaban autoridad clara para responder al fuego hostil, a sistemas de armas activados de manera amenazante, a buques realizando aproximaciones de ataque directo a alta velocidad. No proporcionaban un protocolo claro para 5 embarcaciones que habían cruzado la estela del portaaviones sin armas visibles. No habían disparado nada y ahora maniobraban a corta distancia en un patrón amenazante, en la intención pero ambiguo, en la letra de las reglas de enfrentamiento. El comandante del Ronald Reagan, un contraalmirante que había mandado destructores y un ala aérea antes de hacerse cargo del Reagan, llegó al puente a las 4 horas y 23 minutos. Evaluó la situación en aproximadamente 30 segundos y tomó su primera decisión. No intentaría reanudar la velocidad mientras hubiera embarcaciones iraníes dentro de 300 metros del casco. Un buque de 104.000 toneladas moviéndose incluso a 5 nudos y golpeando una lancha de ataque rápido de 20 toneladas produce consecuencias que no quería, ni para la tripulación iraní ni para la situación geopolítica que seguiría. El portaaviones permaneció parado. Su segunda decisión fue utilizar las aeronaves embarcadas propias del portaaviones, 2 helicópteros Seahawk SH-60 del destacamento de helicópteros del ala aérea fueron lanzados dentro de los 4 minutos siguientes al zafarrancho de combate. No estaban armados para la misión de ataque a superficie, pero estaban en el aire. Estaban en contacto de radio con el puente y podían posicionarse directamente sobre cualquier embarcación iraní en el encercamiento, manteniendo observación visual en tiempo real mientras proporcionaban al centro de dirección de combate del portaaviones una vista panorámica de toda la situación. Los helicópteros estaban en posición a las 4 horas y 27 minutos. Sus informes aclararon varias cosas de inmediato. Las 5 embarcaciones iraníes mantenían sus posiciones. No se aproximaban más. Ninguna había elevado ningún sistema de armas visible desde la altitud de los helicópteros. 2 de las embarcaciones tenían tripulantes en posiciones que sugerían que estaban operando cámaras o dispositivos de grabación. La recolección de imágenes ya estaba en marcha. La tercera decisión fue la que cambió el panorama táctico de manera más directa. A las 4 horas y 26 minutos, el Centro de Dirección de Combate del portaaviones activó su radar de búsqueda de superficie SPS-67 a máxima potencia y designó los 5 contactos iraníes. El SPS-67
en modo de alta potencia, no es un radar de control de tiro. No proporciona una solución de fuego. Pero sus emisiones de radar son detectables por cualquier buque equipado con medios de apoyo electrónico y a máxima potencia ilumina pequeños blancos de superficie con suficiente energía como para que cualquier receptor de medios de apoyo electrónico a bordo de las lanchas iraníes registrara una señal de radar significativa. El mensaje no era sutil. Os vemos. Os estamos rastreando con precisión. Simultáneamente, el sistema de armas de defensa próxima del Reagan, el Phalanx, fue llevado a estado de preparación en espera. El Phalanx es un arma de defensa puntual de último recurso, un cañón rotativo de 20 milímetros que dispara 4.500 rondas por minuto contra amenazas de proximidad. A las distancias en que operaban las embarcaciones iraníes, entre 150 y 300 metros del casco, el Phalanx podía enfrentarse a cualquiera de ellas en menos de 3 segundos. Llevarlo a estado de preparación fue un cambio de estado, no un disparo, pero fue un cambio de estado visible. La batería de radar del Phalanx estaba girando. Su director apuntaba hacia cada embarcación iraní en secuencia mientras el sistema las rastreaba. Cada comandante de lancha iraní podía ver el director del Phalanx rastreándolo. El mensaje fue recibido. A las 4 horas y 28 minutos, el USS Truxtun llegó a la escena a toda velocidad, entrando por el sector de babor del portaaviones y frenando bruscamente al entrar en el área de encercamiento. El equipo del puente del destructor tenía una imagen de radar clara de los 5 contactos iraníes. El comandante del Truxtun posicionó su buque directamente entre 2 de las embarcaciones iraníes y el casco del portaaviones, colocando físicamente un destructor de clase Arleigh Burke de 9.200 toneladas como barrera. La presencia del Truxtun cambió la geometría de manera inmediata e irreversible. El encercamiento había sido diseñado en torno a 5 embarcaciones y un portaaviones con su perímetro desplazado. Con un destructor armado ahora dentro del encercamiento, las lanchas iraníes ya no rodeaban un blanco indefenso. Estaban en proximidad estrecha con un buque de guerra que tenía armas claramente tripuladas, una dotación en zafarrancho de combate y un comandante con autoridad clara en las reglas de enfrentamiento para responder a cualquier acción hostil. 2 de las embarcaciones iraníes comenzaron a moverse a las 4 horas y 31 minutos, no huyendo, sino reposicionándose, alejándose del área de mayor proximidad con el Truxtun. La geometría del encercamiento se estaba desmoronando. Sin la formación de cerco limpia, las imágenes que estaban recopilando los miembros de la tripulación iraní se volvían menos útiles. El USS Bulkley y el USS McFall llegaron a las 4 horas y 36 minutos y a las 4 horas y 39 minutos respectivamente, posicionándose para cubrir el lado de babor del portaaviones y la aproximación por el noreste, la dirección desde la que había venido el encercamiento. A las 4 horas y 40 minutos, el portaaviones contaba con un perímetro completo de destructores en estrecha asistencia dentro del perímetro original del encercamiento. La última embarcación iraní despejó la vecindad inmediata del portaaviones a las 4 horas y 47 minutos, 28 minutos después de que la primera cruzara la proa. Las 5 embarcaciones se formaron de manera laxa, aproximadamente a 2 millas náuticas al noreste, y procedieron a velocidad moderada hacia aguas territoriales iraníes. No se disparó ningún arma. No resultó herido ningún miembro de la tripulación iraní. No resultó herido ningún miembro de la tripulación americana. Las imágenes que recopilaron las embarcaciones iraníes fueron transmitidas vía enlace satelital al mando de la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en menos de 1 hora. Los medios estatales iraníes emitieron el vídeo a las 9 horas. Hora de Teherán, cuidadosamente editado para mostrar lanchas de ataque rápido iraníes en estrecha proximidad a un gran buque de guerra que, por los ángulos de cámara utilizados, resultaba difícil identificar claramente como el USS Ronald Reagan. El texto que acompañaba describía la operación como una patrulla de la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que demostraba la soberanía iraní sobre el Golfo Pérsico. El vídeo fue genuinamente alarmante para los observadores externos que lo vieron.
mostraba pequeñas embarcaciones moviéndose rápido, muy cerca de lo que era claramente un buque de guerra mayor. Lo que no mostraba, lo que los ángulos de cámara no capturaron, fue la secuencia completa de eventos. No mostraba la llegada del Truxtun y su interposición física entre las embarcaciones iraníes y el portaaviones. No mostraba el director del Phalanx rastreando cada embarcación iraní. No mostraba los 4 destructores armados que estaban presentes para cuando la última embarcación se retiró. La revisión posterior al incidente dentro de la Quinta Flota y en el Pentágono operó en 2 vías separadas. La vía táctica se centró en la brecha del perímetro que había explotado la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el desplazamiento geométrico específico del perímetro de destructores durante el cambio de rumbo del portaaviones que había dejado la aproximación por el noreste temporalmente menos cubierta. La revisión produjo procedimientos de formación modificados para los tránsitos por el estrecho y el Golfo que mantenían una geometría de perímetro más estrecha durante todos los cambios de rumbo, independientemente de si las operaciones de vuelo estaban en curso. El ajuste del perímetro tardaba 30 segundos más que el procedimiento anterior, pero eliminaba la brecha que había utilizado la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. La segunda vía de la revisión fue estratégica y más polémica. La pregunta fundamental era si la presencia del Truxtun, el comportamiento de rastreo del Phalanx y la activación de alta potencia del SP-S-67 constituían una respuesta adecuada al intento iraní de encercar a un portaaviones de los Estados Unidos, o si la respuesta debería haber sido más contundente y más temprana. Concretamente, si los helicópteros del portaaviones deberían haber estado armados y si el Truxtun debería haber sido autorizado a maniobrar de manera más agresiva para forzar la salida de las embarcaciones iraníes de la zona antes de que completaran su recopilación de imágenes. Los argumentos de ambos lados eran serios y tenían defensores en niveles superiores. El argumento de la respuesta contenida sostenía que el enfoque había funcionado, sin disparos, sin escalada, sin bajas americanas, sin bajas iraníes, y el encercamiento se disolvió. El argumento de la respuesta inadecuada sostenía que permitir que transcurriera un encercamiento de 28 minutos de un portaaviones con las embarcaciones iraníes recopilando imágenes durante todo el tiempo había proporcionado a la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica una victoria propagandística significativa y había validado la doctrina de que el encercamiento por debajo del umbral de activos americanos era una operación alcanzable y sin coste. La conclusión de los informes posteriores al incidente partió la diferencia de una manera que no satisfizo completamente a ninguno de los dos bandos. La respuesta táctica inmediata había sido apropiada dadas las restricciones de las reglas de enfrentamiento y la necesidad de evitar la escalada. Pero la postura de disuasión estratégica necesitaba fortalecerse para hacer que los futuros intentos de encercamiento fueran más costosos de maneras que no requirieran disparar armas. Las recomendaciones específicas incluían un uso más agresivo de los sistemas de guerra electrónica para interrumpir la capacidad de obtención de imágenes iraní, una integración más estrecha de la vigilancia aérea durante los tránsitos del portaaviones para eliminar las brechas del perímetro, y la modificación de la postura de patrulla permanente en el Golfo para garantizar que los activos de helicópteros armados estuvieran más fácilmente disponibles para una respuesta rápida. El Reagan completó su despliegue y regresó a su puerto base. Los 5.000 marineros a bordo habían manejado una situación genuinamente inusual. Mantener el zafarrancho de combate durante 28 minutos mientras una fuerza adversaria armada maniobraba en estrecha proximidad al casco de su buque requiere la disciplina y el profesionalismo que ellos demostraron. El vídeo de la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica se emitió en los medios estatales durante 3 días. Luego fue reemplazado por otras noticias, como siempre ocurre con los vídeos. Pero dentro del ciclo de planificación de la Quinta Flota, la operación había añadido una nueva línea a la evaluación de amenazas para cada posterior despliegue de portaaviones al Golfo. La Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica había demostrado tanto la voluntad como la capacidad de encercar a un portaaviones de clase Nimitz. La geometría podía mejorarse, el momento podía ser más preciso,
el número de embarcaciones podía ser mayor, y con más embarcaciones el perímetro podía empujarse más hacia afuera, reduciendo la capacidad del Truxtun de interponerse con tanta rapidez. El portaaviones volvería. La Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica estaría vigilando. Y en algún lugar del Estado Mayor de Planificación en Bandar Abbas, el vídeo de aquella madrugada, desde las 4:19 hasta las 4:47, estaba siendo analizado fotograma a fotograma en busca de cada detalle de la respuesta americana, porque eso era lo que estaba en el núcleo de la operación, no un intento de dañar al portaaviones. Una operación de recopilación de inteligencia disfrazada de provocación, utilizando la propia respuesta americana como los datos. El Golfo Pérsico recompensa la paciencia y castiga las suposiciones.